Muy buenas tardes a todos, queridos colegas, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Vamos a dar inicio a nuestra segunda masterclass, una masterclass que se desarrolla en el marco del primer diplomado postmagistral en Derecho Administrativo profundizado que se realiza en la Universidad Austral. Esta masterclass va a ser una exposición, una ponencia de cada uno de los colegas que son directores de los diferentes módulos que componen este postmagistral. Las ponencias van a ser breves, de no más de 10 o 12 minutos, pero la idea es poder compartir entre todos, sobre todo algunas cuestiones, y de alguna forma generar reflexión para después trabajar un debate que puede ser intenso, para examinar o reexaminar las premisas que gobiernan al derecho administrativo contemporáneo. Van a estar con nosotros la profesora Miriam Ibanega, el profesor Pablo Perrino, el profesor Jorge Muratorio, la profesora Agustina Fanelli Evans, el profesor Fabián Canda y la profesora Laura Montt. Todos nosotros habremos de hablar de algún tema específico de proceso administrativo y medidas cautelares. Los temas van a ser variados y por lo que hemos escuchado van a ser algunos temas que quizás van a ser interesantes para la actividad profesional y también para el desarrollo doctrinal. Yo le voy a dar paso ahora al profesor Carlos Nielsen, que es el secretario académico de nuestro postmagistral, para que haga las presentaciones correspondientes y enuncie los temas sobre los cuales van a versar nuestras ponencias. Adelante, Carlos. Buenas tardes a todos y a todas. Ante nada, quería agradecer su presencia en este evento, que somos muchos, y es un evento muy novedoso y muy grato de escuchar porque se trabaja en un tono coloquial. Este evento está organizado por el Diplomado Postmagistral en Derecho Administrativo Profundizado y por el Ateneo en Derecho Administrativo en el Estado Constitucional Social de Derecho. Hoy vamos a estar tratando diferentes temas en relación al proceso administrativo y a las medidas cautelares. Bueno, como dijo San Martino, van a estar exponiendo Miriam Ibanega, que es la profesora de muchos de nosotros, que ustedes ya conocen, que va a hablar de pretensiones procesales y medidas cautelares en el empleo público. El doctor Pablo Perrino, también otro profesor de la universidad, que va a hablar sobre el plazo de las medidas cautelares y cuestiones sobre las medidas autosatisfactivas. El doctor Jorge Muratorio, también otro profesor de la Universidad Austral, que va a tratar sobre la inconstitucionalidad del requisito de pago previo de sanciones administrativas para el acceso a la justicia. Luego, la profesora Agustina Fanelli Evans, que va a hablar sobre cuestiones vinculadas con el cómputo del plazo de prescripción de las acciones contencioso-administrativas. Patricio San Martino, que va a tratar sobre las bases del sistema de protección cautelar en el derecho procesal público, no penal. Fabián Canda, a continuación, va a hablar sobre la judicialización de las medidas que se adoptan en el procedimiento administrativo. Y por último, la profesora Laura Monti, que va a estar tratando la invocación de los precedentes en el proceso administrativo. Bien. Doctor Ibanega, si quiere comenzar. Sí, muchas gracias. Un agradecimiento especial al querido profesor Patricio San Martino, director del primer diplomado en postmagistral en Derecho Administrativo, y acá veo varios alumnos ya conectados. Querida María de Concepción del Uruguay, Magdalena Julieta. La verdad es que es un placer tenerlos a todos, aunque sea a través del Zoom. Un diplomado que la verdad nos está trayendo muchas satisfacciones por los temas que se desarrollan, por los profesores que intervienen y realmente porque hemos formado una comunidad en la cual la libertad académica es el primer principio que aplicamos y en el cual escuchamos a todas las voces en los temas que consideramos que son más trascendentes en este Estado constitucional de derecho. Así que los invito al diplomado, los invito a la reunión informativa, los invito a las becas y ahora los invito a escucharnos.
En materia de empleo público, antes de comenzar, por supuesto es un honor compartir esta hora y media con los queridos profesores que van a disertar. La verdad es que en materia de medidas cautelares y acciones urgentes vinculados con la materia de empleo público, poco habría que decir. Si uno toma en cuenta las decisiones judiciales de las distintas tribunales que tienen competencia en estas cuestiones, podría comprobar que es excepcional que se haga lugar a peticiones de esta naturaleza. No absurdamente, o les diría arbitrariamente, sino porque hay una realidad. La materia de empleo público, la verdad es que amerita en general un estudio y un análisis profundo de las situaciones que generan el conflicto. Potestades administrativas, derechos de los agentes públicos, regulaciones especiales, digamos, les diría, una cantidad de normas que muchas veces no permiten analizar con claridad la relación de empleo y sus consecuencias. Esta visión, que tengo que admitir que es totalmente personal, sin embargo, me permite haber elegido algunas sentencias en los cuales sí es interesante el análisis que realizan los tribunales para poder acceder, en algún caso, vamos a ver, rechazar estas pretensiones. Voy a citar unos 5 o 6 decisiones judiciales que me parece que son emblemáticas, porque claro, cuando uno habla de empleo público parece que todo el mundo se dirigiera a decir la estabilidad del empleado. No, el empleo público, tanto desde el tema disciplinario como cuestiones de acoso, discriminación o mobbing, como cuestiones vinculadas a la pandemia, como las excepciones para desarrollar tareas en forma presencial, o como por ejemplo estos casos, son 2 casos de la Cámara Nacional del Trabajo, porque tengamos en cuenta que la Cámara Nacional del Trabajo tiene una competencia en materia de empleo público cuando hay un convenio colectivo de trabajo que establece ese fuero competente. Y además, respecto de determinados tipos de organismos. Pero voy a tomar 2 de las sentencias, y ustedes me dirán, bueno, pero justamente estos 2 ejemplos en el cual vamos a empezar a debatir la naturaleza jurídica del ente, no, me estoy refiriendo al PAMI. Y, por supuesto, si yo sigo la línea de la Corte, en el sentido de que no son empleados públicos los agentes del PAMI, tendría que descartar estas 2 sentencias. ¿Pero por qué las traigo? Justamente las traigo por el análisis que hace la Cámara Laboral en los 2 casos. Es el caso García María Fernanda, del 5 de marzo del año pasado, del 2021, y el caso Caballero Mejía, ambos contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, del 15 de julio del 2021. ¿Qué pasaba? Se había interpuesto una medida cautelar que el fiscal general interino califica como medida cautelar innovativa, dado que no tendía a mantener una situación existente, sino a alterar una situación de hecho, ¿no? O el derecho vigente al momento de su dictado. Lo interesante es que para analizar la viabilidad de esta medida innovativa, tanto fiscal como el tribunal entienden que se trata, evidentemente, de una decisión excepcional, una decisión porque altera un Estado de Derecho existente, y que los hechos tienen un grado de complejidad tal que impide que a través de este tipo de pretensión se pueda dilucidar los derechos
los deberes, las potestades de las partes. Me parece que son dos sentencias muy emblemáticas en esta cuestión de complejidad. Son breves, contundentes frente a estas medidas cautelares. El otro caso que ha sido común, especialmente en los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuvo motivado en la pandemia y en ciertas figuras como son los llamados franqueros. Franqueros, empleados que trabajan en los servicios, trabajaban y trabajan en los servicios de salud pública, y por determinados tipos de deberes en cuanto a cambios de horarios, cambios de tarea, etcétera, etcétera, veían que en realidad su jornada laboral se alteraba de acuerdo a las necesidades de la pandemia. Esto dio lugar a una serie de solicitudes de medidas cautelares y amparos en la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales rescato una sentencia del año 2020, del 16 de abril del 2020, que es el caso HAM contra el gobierno de la ciudad, resuelto por la Sala 2 del Fuero. ¿Y por qué lo rescato? Porque en realidad acá la peticionante solicita una medida cautelar para que se le concediera la suspensión de asistir en forma presencial a realizar sus actividades, su tarea, sus funciones. Hasta que concluyera el aislamiento. ¿Qué sucedía? La Ciudad de Buenos Aires estableció un procedimiento especial para que implementó, en definitiva, una especie de, les diría, registro de aquellas situaciones que ameritaban el trabajo no presencial. En particular, aquellos agentes cuyas tareas estaban vinculadas directamente con temas de pandemia, hospitales, clínicas, ¿no? Determinados tipos de organismos públicos. En este caso, la peticionante solicita la excepción de la presencialidad a través de la medida cautelar. En primera instancia le hacen lugar a la pretensión y la Cámara la deja sin efecto, entendiendo que la afección que ella aludía para evitar la presencialidad no estaba contemplada dentro del régimen que había establecido esas excepciones. ¿A qué voy con esta cuestión? Voy a leer expresamente lo que dice la sentencia. Desde esta perspectiva preliminar, la pretensión cautelar de la actora no presenta, desde un punto de vista sustancial, la apariencia de buen derecho. Esto es así porque su situación no queda enmarcada en los supuestos que justifican la emisión de un permiso de ausencia extraordinaria. Ahora, si uno analiza la sentencia, se da cuenta que por más que se advierte sobre la perspectiva preliminar, hay un análisis, Hay un análisis en el cual el tribunal se inmiscuye en el conflicto, en la norma, analiza las pruebas, no es tan evidente, no es tan patente esta situación que plantea la actora. Tiene, en definitiva, que realizar una cierta investigación y lo hace a través de esta pretensión. El otro caso que me gusta citar, y ya no solo a nivel de cautelar, sino también de amparo, ya es una sentencia de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, que es el caso CML. Es un caso muy interesante, es un caso del 3 de abril del 2014. ¿Y por qué lo cito? Porque la sala, o sea, no solo esta sala, sino las otras salas del fuero, vuelven sobre este tema cada vez que se presenta un tema de acoso. Claro, en materia de acoso de mobbing, es evidente que quien presenta una medida cautelar es, y justamente en el ámbito de empleo público, es para que cese la situación. Y el cese de la situación, estoy demandando al Estado en definitiva, es para que el Estado arbitre los mecanismos para que cese esa situación. Generalmente las pretensiones se dirigen a que el Estado adopte medidas que evite. ¿Por qué? Porque ha omitido o la prevención, o la protección, o la sanción. Son situaciones muy especiales. En este caso de acoso, era un caso contra el defensor del pueblo. El defensor del pueblo de la Nación
se interpone una medida cautelar, la medida cautelar es concedida, la Cámara confirma la medida cautelar, y es muy interesante el análisis después que se hace sobre el fondo de la cuestión, con algunos argumentos, les diría un tanto, ahora uno los puede ver risueños, pero en su momento dieron que hablar, porque el defensor del pueblo se queja de la medida cautelar por la difusión que había tenido la concesión de la medida cautelar a favor de la empleada a través de Internet, que había producido, en definitiva, una mala imagen del organismo. Esto un poco para que veamos también las cuestiones que puede involucrar el empleo público. Para terminar, dos fallos muy específicos, o tres sentencias muy específicas. Uno es el caso Escalona, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de no mucho tiempo atrás, un caso muy interesante. Es un caso también de un ente público no estatal, pero coinciden que es un ente público no estatal, el RENATRE, que se convierte en RENATEA. Un ente público no estatal lo convierten en autárquico y vuelve a convertirse en un ente público no estatal. ¿Por qué lo traigo a colación? Bueno, porque se interpone un amparo y se hace lugar al amparo. Léanlo, vale la pena. Es un cambio que se aprueba a través de un convenio colectivo de trabajo, un cambio, se había hecho un acuerdo, había una norma que permitía, en el caso de la transformación del organismo, que el empleado decidiera si pasaba a formar parte de la administración pública o cuál era su ubicación en el empleo público en el nuevo organismo, y por convenio colectivo de trabajo, ese artículo se deja sin efecto. Esto es lo interesante, y es un amparo. Y la Corte hace lugar a la pretensión, ¿no? Hace lugar, hay una inconstitucionalidad presente y hay una defensa del derecho al trabajo. Por último, ya Carlitos Nielsen está nervioso con los brazos cruzados mirándome, una sentencia de la Cámara de Apelaciones, también del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es de abril del 2019, que había ordenado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que se procediera a readecuar la relación laboral de un sujeto, de un empleado que había estado relacionado con el gobierno de la ciudad a través de distintos vínculos jurídicos. Contratos de 6 meses, contratos de servicio, distinta naturaleza jurídica a través del tiempo. Muy interesante, es un caso complejo, es un caso que hay un análisis bastante importante de los hechos, de la situación en la que se encontraba esta persona y de las normas aplicables. Ahora, es un amparo. Es un amparo. Con lo cual hay una investigación del fondo, una investigación que lleva, yo les puedo asegurar, a la sala a profundizar. No encontré que estuviera en este momento revisado por el Tribunal Superior. Y lo último de este caso, léanlo, las 3 condiciones que en la sala analiza en un amparo para determinar y hacer lugar a la pretensión de este actor. ¿Qué es lo que solicitaba? La readecuación de la relación laboral de acuerdo a la Ley de Empleo de la Ciudad. 3 subordinaciones: subordinación jurídica, subordinación técnica, subordinación económica. El único reproche que yo le hago a esta sentencia es que, en general, las citas y el análisis que se realiza del empleo público se efectúa invocando antecedentes del derecho del trabajo. No es que, ojo, no es que lo considero incorrecto o que no es justificativo de la sentencia, sino que creo que existen fundamentos constitucionales y convencionales, y también el derecho al trabajo con independencia del régimen jurídico, que podrían haber justificado también esta posición. Bueno, los dejo, hay otras sentencias, pero vuelvo a repetir,
principalmente la materia en la cual uno encuentra estos antecedentes es acoso, discriminación, mobbing, principalmente. Situaciones especiales de estabilidad o de transitoriedad, en realidad yo les diría hay que estarse a las condiciones establecidas en las normas para que se haga lugar a la medida cautelar o al amparo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ibanega. A continuación va a estar hablando el doctor Pablo Perrino sobre el plazo de las medidas cautelares, cuestiones sobre medidas autosatisfactivas. Doctor Perrino, cuando quiera puede comenzar. Bueno, muy buenas tardes. Un placer muy grande de participar en esta masterclass con tan queridos colegas. Así que, Patricio, nuevamente mi gratitud por la invitación, ¿no? Es una distinción hacerlo, ¿no? Y además hacerlo de una manera con tanta, como hoy se decía por Miriam, con tanta, digamos, libertad académica, ¿no? Porque somos conscientes que no todos por ahí tenemos a veces la misma mirada, pero bueno, tenemos esta posibilidad tan importante de exponer libremente lo que cada uno piensa y en un marco, yo diría, de armonía, algo no menor en este país, ¿no? En el cual pues somos todos acá amigos, podemos discutir sin ninguna dificultad y cada uno exponer sus puntos de vista. Y no tengo duda que son más lo que nos acerca que las pequeñas discrepancias. Bueno, yo voy a plantear algo que seguramente acá con algunos podemos tener alguna visión diferente, pero me parece que es un tema para reflexionar, para mirar, porque cuando uno dicta una regulación nueva, lo que hay que hacer cuando pasa el tiempo es hacer un análisis ex post, algo muy importante y que es una típica cuestión que hace lo que se denomina mejora regulatoria y que se está haciendo en otros lugares, digamos, del mundo, y que nosotros no lo hacemos. Es una revisión ex post para ver si lo que dicté funciona tal cual yo lo estimaba o no está funcionando también y necesitan hacer ajustes y modificaciones. Creo que la ley nacional, la 26854, por la cual se han regulado las medidas cautelares, a mí siempre me pareció que allí se introducían una ley muy reglamentarista en la cual se introducen unas cuantas exigencias, muchas de ellas son restricciones, en algunos casos catalogables, a mi modo de ver, como de excesivas y razonables para el dictado de medidas cautelares, y una de ellas, me voy a quedar con una de ellas porque es muy poco el tiempo que tenemos, no voy a hablar de autosatisfactivas, lo pensaba hacer pero no va a dar el tiempo. Una de ellas es el tema de la vigencia, la limitación temporal que está prevista en el artículo 5 de esta ley, norma en la cual se establece en el primer párrafo que hay un plazo de 6 meses de la vigencia de medidas cautelares para lo que son aquellas que se dictan en procesos ordinarios y 3 meses para sumarísimos y amparos. Es un deber que tiene el juez el de fijar el plazo. Bueno, yo creo que nos encontramos con una exigencia irrazonable, una exigencia inadecuada para resguardar los derechos de aquel que peticiona y obtiene protección cautelar hasta lo que tiene que ser normalmente el pronunciamiento de la sentencia. Se tiene acá en consideración que estamos hablando de pleitos que duran una enorme cantidad de años. Los pleitos contra el Estado Nacional, en los que participa el Estado Nacional, como en general todos los pleitos, duran muchos años, y por eso la importancia de esta tutela cautelar. Además, pensemos que el plazo, que son bastante breves, por cierto, además 6 meses o 3, desnaturaliza, a mi modo de ver, la misma esencia de las medidas cautelares, que como todos sabemos, no es otro que asegurar la eficacia de la sentencia que se dicta en el proceso, la eficacia del objeto del proceso, como dice la ley de cautelares. Y también entiendo que esta regulación, en definitiva, lo que traduce es una intromisión del legislador en atribuciones que son propias de los jueces, porque son ellos, los magistrados, quienes al tiempo de determinar si se va a dictar o no una medida cautelar, los que deben valorar las condiciones bajo las cuales y el alcance bajo las cuales se va a dar esta protección. Yo creo entonces que la regla tiene que ser aquella regla que está, la clásica, que es la imperante en todo el ámbito cautelar, la que está en el 202 del Código Procesal Civil y Comercial, que dice que las medidas cautelares duran o subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. Como es sabido, las medidas cautelares se caracterizan por un dato fundamental, clave, que además obviamente lo recoge la ley de cautelares, que es
la provisionalidad. Por ello ellas deben subsistir hasta el momento en que se dicta la sentencia definitiva, hasta que adquiera firmeza o sea ejecutable, o mientras duren, como dicen todas las normas, las circunstancias fácticas que las dictaron, el rebus sic stantibus. De ahí que siempre puede solicitarse su levantamiento si los presupuestos que existían al momento de su dictado sufren alguna alteración, alguna modificación. Ahora, se ha intentado justificar la limitación del plazo de vigencia de las medidas cautelares en la resolución del 22 de mayo del año 2012 que dictó a la Corte Nacional en el conocido caso Grupo Clarín y otros. Pero si uno analiza el tema con algún grado de detenimiento, lo que advierte es que aquí median importantes diferencias entre lo que resuelve la Corte en esta causa, Grupo Clarín, con lo que se dispone en el artículo 5 de la Ley de Cautelares. ¿Qué dijo la Corte? ¿Qué pasaba en el Grupo Clarín? Allí, en este pronunciamiento que mencionaba, la Corte desestima un pedido del Estado Nacional del levantamiento de la medida cautelar por la cual se suspendía la aplicación de la Ley de Medios, la 26.522, y considera entonces razonable la Corte al mismo tiempo fijar un plazo de 36 meses para que el juez de primera instancia, avance en la causa. Le pone a esa medida cautelar que se había dictado una vigencia de 36 meses para su vigencia. ¿Qué valora la Corte para poner estos 36 meses? Entonces la Corte dice que para valorar la razonabilidad de este plazo, era imprescindible evaluar, uno, el tipo de proceso iniciado, la complejidad de la materia objeto de la controversia, la conducta asumida por las partes luego dictada la medida cautelar, así como también la importancia de los intereses en juego en el proceso. Y seguidamente, entonces, en atención a las particulares circunstancias que rodean este caso, la Corte entiende razonable que la medida decretada en la causa tenía que tener un lapso de máximo de vigencia de 36 meses. Entonces, ¿y esto por qué? Porque, dice la Corte, dicho plazo se ajusta a los tiempos que va a insumir la vía procesal que se había intentado, que era una acción meramente declarativa, a la prueba que habían ofrecido las partes, a la naturaleza de la cuestión debatida, cuya dilucidación, dice el tribunal, no admitiría en principio una excesiva prolongación en el tiempo sin afectar los intereses de ambos litigantes. Es decir, la Corte fija un plazo, pero en función de todas estas condiciones propias de esa causa. Según Peirano, analizando esta cuestión, él dice que lo que hizo la Corte aquí fue convalidar lo que la doctrina procesalista denomina medida cautelar temporaria, que vienen a ser aquellas a las que pretoriadamente se le fija un plazo de vigencia razonable y más o menos coincidente con el tiempo que normalmente va a insumir la tramitación del proceso principal y todo su recorrido por las instancias luego imaginables. Las instancias se refiere de impugnación. Bueno, esto no es lo que se ha legislado en el artículo 5 de la Ley de Medidas Cautelares. ¿Por qué? Y bueno, por algo muy sencillo. En el acortado lapso de vigencia que así se consigna, 6 meses o 3 según el tipo de proceso, no es ni siquiera posible en muchos casos trabar la litis. Por lo demás, y esto cualquiera que litiga lo sabe, ¿no? Esto es fruto de la experiencia, de la práctica. De ningún modo, yo creo que puede invocarse que de la citada resolución de la Corte dictada en Grupo Clarín se deriva de allí la fijación de un lapso de vigencia independientemente de la circunstancia de la causa. La Corte fijó ese plazo, que además no era 6 meses, sino que era 36, muchísimo más extenso, insisto, revisando, valorando las condiciones particulares de esa causa. Y la mejor prueba de que la Corte no ha sentado como principio entonces que las medidas cautelares deben tener un plazo de vigencia a priori y acotado, es que cuando ella dicta medidas cautelares en el marco de su jurisdicción originaria, allí no fija nunca plazo de vigencia. La Corte continuamente emite mandatos cautelares, generalmente en pleitos en los que intervienen las provincias, bueno, y más recientemente con esa suerte de asimilación que ha hecho de la ciudad con la provincia, también suma ahora a la ciudad. Y si uno analiza los repertorios de la Corte, no va a encontrar restricciones de esta naturaleza. Las medidas cautelares, la Corte las fija como regla hasta el dictado de la sentencia definitiva. Y por cierto, tampoco lo ha hecho
al revisar en vía recursiva medidas cautelares conferidas por tribunales inferiores. Ejemplo de esta situación que menciono es, por ejemplo, la resolución que dicta la Corte en la causa Asociación Editores de Diarios de Buenos Aires, AEDVA y otros, contra Estado Nacional, en el cual, fallada el 28 de octubre del 14, allí la Corte, sin hacer mención alguna de la ley 26854, confirmó una medida cautelar que se había dictado en octubre del 2003 sin establecer plazo de vigencia alguno, a pesar del planteo efectuado por el representante del Estado Nacional. Es cierto que la ley de cautelares permite la prórroga de la medida cautelar y también que los tribunales admiten, vamos a decir, las prórrogas sucesivas, pero en rigor esto es solo un paliativo que no está desprovisto de consecuencias y peligros para los litigantes, porque el beneficiario de la medida tiene que ser siempre muy diligente y prolijo para solicitar con la antelación suficiente la prórroga, bajo el riesgo de perder la protección cautelar si se vence el plazo. Recordemos que el artículo 6, inciso 1 de la ley dispone que las medidas cautelares subsistirán mientras dure su plazo de vigencia, 6 meses o 3 meses. Además, cada resolución de prórroga es susceptible de ser apelada, la decisión de la Cámara puede ser recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y todo esto genera, sin lugar a dudas, un verdadero dispendio inútil de actividad procesal. Fíjense, y esto nuevamente lo digo como fruto de alguien que litiga. En juicios que he iniciado a mediados del 2015, en los cuales ha habido actividad probatoria e incidencias, y que todavía en algunos de ellos no se ha dictado, a pesar de que son juicios que tienen mucha actividad procesal, todavía la sentencia, ya se han prorrogado en 5 oportunidades la protección cautelar. 5 prórrogas más la medida original. No me parece, insisto, algo lógico, algo razonable. Todo esto además genera una enorme carga adicional de trabajo para la justicia, que tiene que dictar continuamente resoluciones interlocutorias, previo traslado al Estado, porque hay que bilateralizar esto, como además lo indica la ley de medidas cautelares, a lo que hay que sumar, como decía hace un rato, las instancias recursivas, en las que la experiencia indica también que lo que hace la demandada es reeditar cuestiones que ya fueron examinadas, con a todo esto la consecuente imposición de costas en cada instancia. Entonces, no veo la lógica de esta exigencia, creo que es algo que no está funcionando bien y que en una futura, no sé, si hay reforma legislativa, debería ser eliminado. Y pongo un dato que creo que no es menor. Si uno analiza qué pasa en legislaciones comparadas, no va a encontrar esta limitación. No es algo común en otras limitaciones comparadas que se fije un plazo a priori para el dictado de una medida cautelar contra el Estado. Bueno, les agradezco su amable atención y nuevamente mi agradecimiento por la invitación para participar en esta masterclass con tan queridos amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Perrino, por su exposición. Bueno, les recuerdo que esta actividad se realiza en el contexto del Diplomado Postmagistral en Derecho Administrativo Profundizado, y también está organizada por el Ateneo en Derecho Administrativo en el Estado Constitucional Social de Derecho. Bueno, a continuación estará dando su exposición el doctor Jorge Muratorio sobre la inconstitucionalidad del requisito de pago previo de sanciones administrativas para el acceso a la justicia. Doctor Muratorio, cuando quiera puede comenzar. Bueno, muchas gracias, Carlos. Mi agradecimiento especial para el profesor Patricio Sanmartino. También muy contento de compartir este agradable espacio de pensamiento libre, plural, enriquecedor, que me toca compartir con tan queridos y distinguidos profesores, todos virtualmente presentes. Quería referirme entonces al pago previo de la multa administrativa como exigencia para el control judicial. Voy a hacer un análisis parecido al de Pablo Perrino, en el sentido de que me parece que esta es una exigencia normativa que también hay que revisarla a la luz de diversos fallos y también de la experiencia, y tener una idea del impacto regulatorio que produjo y sigue produciendo. El pago previo de las multas para su impugnación administrativa o judicial se ha incrementado últimamente. Es un requerimiento que ya existía en diversos regímenes,
como en multas laborales, transporte, migraciones, navegación, pesca, semillas y diferentes casos, sobre todo de poder de policía, pero que se ha extendido también a materias de consumo, como la Ley de Defensa del Consumidor, en su momento lealtad comercial, defensa de la competencia, abastecimiento, que tuvieron estas algunas modificaciones, pero mantiene sobre todo el requisito de la Ley de Defensa del Consumidor. Cuando se hizo esta modificación por la Ley 26993 en el año 2014, exigiendo el pago previo de la multa para el cuestionamiento judicial, más el efecto no suspensivo del recurso, en el proyecto del Poder Ejecutivo no se aclaró la finalidad de este requisito, y del debate parlamentario lo único que podemos extraer es que se entendió como una forma de compelir al cumplimiento por parte de las empresas de las normas de defensa del consumidor, de lealtad comercial y de defensa de la competencia. Ahora, con Pablo Perrino me preguntaría también respecto de la buena regulación. ¿No debe la buena regulación como principio buscar el medio menos restrictivo de derechos para cumplir un fin? Parece que acá ha acudido al más restrictivo. La Corte Suprema avala la constitucionalidad del pago previo y lo sigue haciendo hasta la actualidad desde muchos años. Los antecedentes comienzan en la década del 30, en el año 49 el caso Fermín Fernández, pero tal vez el caso más emblemático y que mantiene su vigencia es el caso del 21 de diciembre de 1989, microómnibus Barrancas de Belgrano, que es receptado más recientemente en el 99 por Agropecuaria Yuí, en el caso 2001 por Frimca, dando vuelta a un caso de la Cámara, de la Sala 4 del Contencioso del año 98. El 10 de noviembre del 2015 en Giabó, el 27 de febrero del 2018 en Hiller, y encontré también uno en el 2020, el 11 de febrero de 2020, Cooperativa de Trabajo Provencop con Ministerio de Trabajo. Toda esta línea de jurisprudencia, entonces, desde la década del 30 hasta por lo menos el 2020, no he visto cambios al respecto, la Corte sigue avalando la constitucionalidad del pago previo de la multa administrativa para tener acceso a la justicia. Pero lo cierto es que, haciendo una simple referencia, ustedes recordarán el caso Microómnibus Barrancas de Belgrano, donde se estableció que el derecho de acceso a la justicia previsto en el 8.1 de la Convención Americana era directamente operativo, y lo que correspondía examinar era si el requisito del pago previo de la multa, por su complejidad y costo, volvía en el caso abstracta la garantía. Pero en ese caso concreto entendió que no sucedía porque el apelante ni siquiera lo había alegado, y luego hizo aplicable el solver repete. Pero faltó allí, creo, un mayor análisis de todos los argumentos constitucionales que se pueden y se han ido esgrimiendo en la materia, incluso por tribunales inferiores o por votos en disidencia en estos, que claramente exigen expedirse sobre la vigencia del principio de inocencia, sobre la aplicación supletoria de normas del derecho penal al derecho sancionatorio administrativo, y por ende la conclusión en la interdicción del cumplimiento de condena anticipadamente. En este sentido, en el 2015, el caso Giabó, donde se había declarado la inconstitucionalidad del pago previo por una multa laboral, vuelve a convalidar, siguiendo el dictamen de la Procuradora Fiscal Subrogante, doctora García Neto, vuelve a convalidar Microómnibus Barrancas de Belgrano sin considerar lo excepcional del caso y trayendo nuevamente a colación el solve repete que entiendo contraría regla que por sí misma se entiende contraria a los derechos de igualdad y de defensa en juicio. ¿Cuáles son los argumentos contra la constitucionalidad del pago previo? O sea, a favor de la inconstitucionalidad de este requisito de pago previo. El principio de inocencia, consagrado por la Convención Americana, luego con jerarquía constitucional por el 75-22, no es posible asimilarlo al solver repete, que es tributario, el ingreso tributario está presupuestariamente previsto, la multa administrativa es contingente, y además es otra materia, y la aplicación de principios del derecho penal al derecho sancionatorio administrativo que impiden el cumplimiento anticipado de la sentencia. Creo que esto lo planteó bien la sala 4 del contencioso administrativo el 28 de diciembre de 1998 en el caso Frimca, que luego fue revocado por la Corte Suprema siguiendo la doctrina de Microómnibus Barrancas de Belgrano. En la actualidad, en el fuero
en la sala 5 sigue esta línea los votos en disidencia del doctor Gallego Frediani, en diferentes causas que se mantienen hasta la actualidad, y siendo una posición, como decía, minoritaria. Destaca que el derecho administrativo sancionatorio desde antiguo ha sido equiparado al derecho penal, que en los términos del derecho penal la condena no se cumple hasta tanto no exista una sentencia judicial firme que condene al imputado o condenado a cumplir con esa pena que se le ha impuesto, considerándose todos los recursos con efecto suspensivo, y que además el solver repete claramente es del campo del derecho tributario y no sancionatorio administrativo. Además de esto, entiende que si bien la norma expresa que se exceptúa del pago de la multa cuando el mismo pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente, esta salvedad no desvirtúa la inconstitucionalidad que surge nítida del análisis, porque solo algunos, y según un concepto jurídico indeterminado, perjuicio irreparable al recurrente, podrán quedar exentos del pago previo. Además de todas las dudas procesales que esto trae en cuanto a si se paga o no se paga la multa, qué revisión puede hacer el órgano administrativo como requisito de admisibilidad para elevar o no elevar el recurso directo a la Cámara, etcétera, todo lo cual va en contra del principio de la tutela judicial efectiva consagrado por el Pacto de San José de Costa Rica. Sí es importante decir que en el fuero contencioso administrativo, pese a todo, si se deniega el recurso en sede administrativa por falta de pago previo, se puede admitir ese pago y lo hace intimando la Cámara de modo de poder tratar la cuestión, la controversia en sede judicial. Quiero señalar que en el Fuero Civil y Comercial Federal hay un caso del 20 de julio del 2020 en la causa de Collection sobre apelación de resolución administrativa, Sala 2 Civil y Comercial Federal, en el cual no solamente se reconoce que no hay competencia del organismo administrativo para analizar la falta de pago de la multa como requisito de admisibilidad, sino que eso corresponde a la Cámara, sino que declara inconstitucional el requisito del pago previo, considerando la propia jurisprudencia de la Corte, Ayuí, Giabó y los fallos que vimos. Y se basa fundamentalmente en los mismos argumentos de los votos en disidencia de Gallego Frediani, y que también son los argumentos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el caso Herrera del 19 de diciembre del 2012, y son los argumentos que utilizó la Sala 4 en el referido caso Frimka de 1998. En Herrera, la Corte Provincial declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Pesca que exigía el depósito previo de la multa como condición de admisibilidad de los recursos de reposición y apelación en subsidio, precisamente con base en la tutela judicial continua y efectiva, la inviolabilidad de la defensa en todo procedimiento administrativo y proceso judicial, garantizando así el acceso a la vía jurisdiccional de control sin tener que cumplir previamente precisamente la sanción que se está cuestionando. Esto provocó que las diferentes cámaras provinciales declararan también, extendieran Herrera, que como decía es un caso de pesca, pero lo declaran también para el requisito de defensa del consumidor, de modo que el caso Herrera también ha traído en defensa del consumidor la inconstitucionalidad, donde la Corte admite la vigencia, también la extensión del caso Herrera en materia de defensa del consumidor para la inconstitucionalidad del requisito del pago previo. Últimamente hay un caso de la Corte, 21 de julio del 19, Microómnibus Norte con SRT, donde la Corte se refiere otra vez al tema, esto es del 2019 entonces, había una multa laboral y la Corte hace lugar al recurso extraordinario para revisar la multa, pero no declara la inconstitucionalidad, al contrario, entiende que estaba configurada la excepción, que sí estaba demostrado en el expediente el impedimento de la capacidad económica para afrontar la multa, es decir, la Corte ratifica la excepción, con lo cual ratifica el principio. Se mantiene la Corte en esta posición, tal como lo hace también la Cámara Contencioso Administrativo. En el ámbito normativo, finalmente, mencionar que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Código Procesal de la Justicia y las Relaciones de Consumo, por ley 6.407 del año 2021, del año pasado, establece expresamente:
cuando regula esta materia. En ningún caso se exigirá el pago previo de la sanción de multa para conceder el recurso directo. Bueno, bienvenida esta modificación normativa. Creo que está en línea con la jurisprudencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, con el Fuero Civil y Comercial Federal y con el referido caso Frimca, y que tarde o temprano se necesita o la modificación normativa o la declaración de inconstitucionalidad de este requisito. Bueno, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Muratorio. Bueno, ahora vamos a hacer un cambio en el orden que teníamos previsto por inconvenientes técnicos. Va a hablar la doctora Laura Monti sobre la invocación de los precedentes en el proceso administrativo. Laura, no sé si estás por ahí, cuando quieras tenés la palabra. Está sin cámara. Carlos, pasamos a Agustina, después seguir en el caso de la profesora Laura Monti, porque tenía un inconveniente técnico que creo que ya lo resolvió la doctora Monti. Así que dale paso a Agustina Fanelli Evans, por favor. Bueno, muy bien. A continuación va a estar hablando la doctora Agustina Fanelli Evans sobre cuestiones vinculadas con el cómputo del plazo de prescripción de las acciones contenciosas administrativas. Doctora Fanelli Evans, cuando quiera puede comenzar. Perdona, ¿qué hago? Adelante, si querés. Hola, Agus. Hola, Laura, adelante, adelante. Ahí me volvió la luz, supuestamente va a volver todo bien, así que... Arranca. Go. Sí, bueno, igual es corto. No, que les decía que estaba con este tema porque como he hablado en los últimos tiempos con gente que por ahí me plantea, bueno, se suscita tal problema. No, bueno, pero ahora hay otro precedente que cambia lo que estamos diciendo. Y yo pienso, no cambia nada. Entonces, les quería comentar algunas cosas acerca de la invocación de precedentes judiciales o administrativos que me parece importante ver, ¿no? No solo cuando hacemos o cuando tratamos de escribir algo en doctrina o comentarios, etcétera, sino sobre todo cuando actuamos como parte en un procedimiento, en un proceso, o cuando dictaminamos, cuando el que dicta sentencia, etcétera, que me parece que hay que considerar. Parecen pavadas, pero a lo largo del tiempo uno ve que no lo son. Una primera cosa, cuando queremos invocar un precedente en sustento de nuestra postura de lo nuclear de lo que estamos planteando, es ver si el fallo en cuestión está firme. Pues, por ejemplo, puede que estemos invocando jurisprudencia de la Cámara y nos venga bárbaro, pero resulta que esa sentencia fue revocada por la Corte, entonces tener en cuenta eso. Segundo, ver si la jurisprudencia está vigente, porque a lo mejor estamos citando un fallo que ya no rige más, ¿no? Que ha sido modificado una doctrina judicial de cualquier tribunal. Después otra cosa que hay que ver es que a veces hablamos en las clases y todo de algunos fallos y tenemos que ver si ese fallo ha sido dejado de lado de manera, uno podría decir implícita, por ejemplo, si no se ha aplicado nunca más y se ha vuelto a una jurisprudencia anterior, que a veces pasa desapercibido esto, ¿por qué? Porque a lo mejor es un fallo de la Corte y la Corte después vuelve a decir que la sentencia apelada no es definitiva o equiparable a tal y nunca más usa ese precedente. Por ejemplo, esto típicamente pasa con el precedente Serra, que lo estudiamos todos en habilitación de distancia, etc. Serra es el 21º fallo en el que se dijo lo que se dijo. Antes de eso y después de eso, y en Serra la disidencia de Petrarca y Velucio, es que cuando una sentencia habilita la instancia contenciosa administrativa, no hay sentencia definitiva. O sea, la Corte no se va a meter,
porque esto no es pasible de recurso extraordinario. Entonces uno habla de Serra, pero Serra desde hace muchos años y no existe más, o sea, fue la única vez que se dijo eso. Otra cosa que hay que ver en los fallos es no, yo porque estoy viéndolo en la Corte, perdón, pero en los tribunales colegiados en general. La Corte dijo no sé qué, y en realidad los que dijeron eso son por ahí 2 jueces de la Corte, y sabemos que hoy hacen falta 3, y han hecho falta 4 y 5, y a lo mejor dentro de poco van a hacer falta mucho más. Entonces, votos concurrentes, ver si realmente, por ejemplo, ahora que hace falta 3, bueno, si lo que estamos diciendo lo dijo realmente la Corte, porque hay 3 que concuerdan en un punto. Lo mismo las disidencias, o sea, yo he visto gente que por ahí me dice, bueno, voy a invocar una disidencia, no, o sea, la puedes citar y decir qué linda, que te sirve, qué sé yo, pero no es doctrina, no es algo que te convenga demasiado para sustentar una posición. Otro tema que hay que ver si hay discriminaciones según la situación en distintos fallos. Por ejemplo, cuando se habla de nuevo de habilitación de la instancia de control por los jueces, el mismo día la Corte dictó 2 fallos, Tajes y Gorordo. En uno dijo que se podía controlar de oficio la habilitación de la instancia al principio del proceso, y en el otro, en Tajes, parece que hubiera hecho otra cosa, pero si uno ve todos los votos de la Corte, se da cuenta de que eso pasó porque el Tribunal de Apelación Ordinaria, la Cámara en este caso, había introducido la cuestión en Cámara. Entonces, no es la misma situación, Gorordo y Tajes, ver cómo se desarrolló el expediente, lo que surge de la misma sentencia. Se dicen 2 cosas distintas, pero en realidad no se están diciendo. Otro tema, que es una de las cosas que el otro día hablaba con un colega. Hay que leer los fallos enteros, con todo lo que dicen los fallos. Por ejemplo, el otro día con este colega hablamos 2 minutos de legitimación. Entonces, bueno, la Corte, no sé, fíjate en este caso la legitimación que ha dicho que este no está legitimado, que este está legitimado. Ah, no, me dice, pero eso quedó todo sin efecto por el Colegio de Abogados de Tucumán. No, Colegio de Abogados de Tucumán es un fallo súper especial, ¿se acuerdan? En el que la Corte dijo que la legitimación, en este caso el Colegio de Abogados, al que además se le iba a aplicar una reforma constitucional que había habido en la provincia, para demandar sin tener a lo mejor un agravio tan concreto como se pide siempre, existía solo en situaciones excepcionalísimas, en las que estaba en juego la fuente de todos los derechos, el sustento de los derechos que es la Constitución, no en cualquier caso, que no se instauraba una acción popular en la que cualquier ciudadano podía accionar siempre en este caso contra cualquier acto estatal. Otro tema, la integración de la mayoría. Por ejemplo, hay casos que uno cita como que, mirá, la Corte cambió. Caso Milde Pereira, por ejemplo. Ahí teníamos una mayoría de 5. Fíjense que por la declaración de oficio tenemos 4 jueces. Entonces uno lo ve y como hay un gran desarrollo del tema en 4 jueces, sobre todo, bueno, en 3 de ellos, en Boyano, Belucio y Fait en ese momento, dice que no cambió, porque son 5-4. Lo mismo pasa aún peor en casos en los que no hay mayoría directamente. Por ejemplo, cuando hablamos de Cardiocorp y decimos, bueno, el tema de enriquecimiento sin causa, acá lo tomó la Corte. No lo tomaron, porque fíjense que ahí no hay mayoría. 2 jueces que son Lorenzetti y Petracchi que lo toman, la doctrina, los contratos. Después tenemos 2 jueces, los fallos en los que se había dicho que el enriquecimiento sin causa solo se podía considerar si había planteo de parte. Y 3 jueces que remiten y 3 jueces que aplican el artículo 280 del Código Procesal para rechazar el recurso. El 280, aplicado por la Corte, es la nada misma, o sea, la Corte no dijo nada, la Corte directamente no entra a considerar el recurso. Entonces el 280 no hace doctrina, y la sentencia que queda firme por el 280 no significa que la Corte haya hecho eso.
Entonces, fíjense, Cardiocorp, en realidad, por enriquecimiento sin causa, hay 2 jueces, sobre 4 que tenía que haber en ese momento. Así que bueno, estas son algunas cositas, porque veo que a veces lo mismo con respecto a dictámenes de la Procuración, en los que se hacen salvedades, en los que se ve el caso concreto, y por ahí decimos, ay, la Procuración dice tal cosa. No, hay que ver, a veces sí hay una doctrina que se puede aplicar a cualquier caso, pero a veces no la hay. Hay que ver cada caso, la situación, cómo se planteó la litis, etc. Unos supuestos lo podemos ver directamente en la lectura de la sentencia. En otros casos tendríamos que invocar las cosas sin leerlas y analizarlas bien, ninguno de nosotros, y que cuando también comentamos o criticamos algún fallo, algún dictamen, en el buen o en el mal sentido, hay que estar muy seguro de en qué condiciones o bajo qué circunstancias se dictaminó o se falló así, por ejemplo. Bueno, estas cosas, esto era nada más lo que quería reflexionar, porque en los últimos días estuve hablando de esto. Muchas gracias. Agustina, perdón. Muchas gracias, doctora Monti. Gracias, Carlos. Bueno, a continuación estará hablando la doctora Agustina Fanelli Evans sobre cuestiones vinculadas con el cómputo del plazo de prescripción de las acciones contencioso-administrativas. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo también quería agradecer a Patricio San Martino por invitarme y darme esta oportunidad de participar en este Ateneo y compartir el panel con todos mis profesores. Bueno, ¿en qué están pensando los administrativistas hoy? Era un poco el disparador de esto. Y a mí se me ocurrió hablar del cómputo del plazo de la prescripción, porque creo que hay muchas incertidumbres al respecto. Incertidumbres que, bueno, obviamente en línea con lo que dijo Pablo y Jorge, sería bueno que el legislador las tome y las regule, ¿no? Porque más en tema de prescripción, esta falta de seguridad jurídica es grave. Voy a tratar así un par de inquietudes. Bueno, cuando las escucho van a decir, bueno, pero estas vienen, ya llevan décadas, pero creo que se agravó el problema con la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad del Estado, en donde reguló el plazo de prescripción, no solo de las acciones de responsabilidad extracontractual, sino al disponer la aplicación de sus disposiciones a la materia contractual en todo aquello que no esté regulado. Bueno, obviamente hay un alto riesgo, pues no suele estar regulado el tema de la prescripción en materia contractual, hay un alto riesgo que se interprete que hoy en día la responsabilidad contractual pasó de 10 años en el viejo código, 5 estaba en el actual código, pero pasó a 3 años. Entonces estas inquietudes se plantean más seguido. Y lo mismo quizás pasa con las obligaciones periódicas, donde antes se aplicaba en forma analógica el plazo de 5 años previstos en el viejo Código Civil, y hoy ese plazo el Código Civil y Comercial de la Nación lo redujo a 2 años. Entonces son temas que quizás más recurrentes hoy en día. Una primera cuestión que me gustaría plantear es, bueno, ¿qué efecto tiene el recurso y el reclamo administrativo previo? Bueno, como todos saben, a nivel nacional está regulado en el artículo 1, inciso E, apartado 7, donde se reconoce el efecto interruptivo al recurso administrativo. Y por el otro lado, en el artículo 1, inciso E, apartado 9, se le reconoce efecto suspensivo a las actuaciones practicadas con intervención del órgano competente y se interpreta que esto resulta aplicable a los reclamos administrativos previos. La discusión que se plantea a nivel doctrinario es, bueno, si interrupción y suspensión son 2 términos distintos o en derecho público son 2 términos o son sinónimos. La Corte me parece que no es categórica, pero nos da indicios a que lo interpreta, o por lo menos por los fallos que les voy a mencionar, que lo interpreta como 2 conceptos distintos. El primer fallo que les voy a mencionar es fallos 320, página 2289, que es Gualtier, de noviembre del 97, donde analiza los efectos de un reclamo administrativo previo y termina diciendo que no le puede reconocer efecto interruptivo porque no tenía naturaleza recursiva. Entonces, por contrario, se puede decir que distinguió. Y lo mismo, en el año 99, en el caso Compañía Azucarera de Concepción, analizó los efectos de un reclamo administrativo y le reconoció efectos suspensivos en los términos del artículo 1, inciso E, apartado 9. En línea con esto, recientemente, en febrero de 2015, la Corte dictó 2 fallos, Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero y provincia de Formosa,
en donde las provincias habían interpuesto un reclamo administrativo y la Corte le reconoció efectos suspensivos en los términos del artículo 1, inciso E, apartado 9. Distinta es la postura de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, donde ahí, por lo que yo revisé, todas las salas es unánime la asimilación de suspensión e interrupción, es decir, que se le reconoce el reclamo administrativo previo efecto interruptivo. A modo de ejemplo menciono el caso Paulini de la Sala Quinta de junio de 2017, y el fundamento es que el reclamo administrativo previo es un presupuesto procesal para la interposición de la acción y es una expresión inequívoca del propósito de demandar. Luego en la vía contenciosa. En línea con esto podemos también mencionar el caso Ramírez de la Sala 2 de agosto de 2017. Entonces se lo asimila a los efectos que se le da a una demanda como ese efecto interruptivo. En línea con esto también puedo mencionar el dictamen de la Procuración del año de febrero de 2004, en donde el doctor Rosati, el presidente de la Corte, con una remisión a unos dictámenes de la Procuración, asimila o considera que el término suspensión e interrupción son sinónimos. Y también hace mención al artículo 1, inciso de apartado 9, donde habla de que el reinicio del cómputo del plazo. Esta es la solución que adoptó la comisión que elaboró el anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, cuyo presidente era el doctor Lorenzetti, y también intervino Hayton de Nolasco. En el proyecto del artículo 2548, esto no fue tomado por el Congreso, ¿no? Pero digo, lo tomo como ejemplo, o por lo menos una sospecha de cuál podría ser la postura, por lo menos, de Lorenzetti. Ahí se reguló que el curso de la prescripción se interrumpe se pretendía regular que se interrumpe por el reclamo administrativo. Otro tema que se plantea con el tema del cómputo del plazo de prescripción es, bueno, este efecto interruptivo o suspensivo del reclamo administrativo previo, ¿se da siempre o solo en aquellos casos donde el reclamo administrativo es obligatorio? Ustedes saben que el artículo 32 de la Ley de Procedimientos Administrativos regula excepciones a la interposición del reclamo administrativo previo. Entonces se plantea la duda si, por ejemplo, una de las excepciones es la acción de responsabilidad extracontractual, si en esos casos, donde el particular se encuentra habilitado para interponer la acción judicial sin necesidad de agotar la vía, si el particular opta por interponer el reclamo, si tiene este efecto suspensivo o interruptivo. La Corte, en el caso Díaz, de marzo del año 85, confirmó una sentencia que había hecho lugar a la excepción de prescripción de una demanda de daños y perjuicios, y en ese caso la Cámara había considerado que la actuación administrativa previa no era necesaria, por lo tanto no se le podía reconocer efectos interruptivos de la prescripción. En este caso, la Corte, la actora, llega a la Corte cuestionando justamente la no aplicación del artículo 1, inciso de apartado 9, y la Corte considera que el fallo estaba debidamente fundado, y que la actora no había acreditado, no había fundado bien por qué es necesario aplicar este artículo cuando el reclamo administrativo previo no es obligatorio. La Corte también se pronunció al respecto en el caso Lagos, de diciembre del 2007, en este caso era un caso de responsabilidad extracontractual, donde el particular reclamaba daños y perjuicios, pero había interpuesto un reclamo en sede administrativa. Y la Corte consideró que como no era obligatorio por ser extracontractual, como mucho lo podía asimilar a la suspensión prevista en el artículo 1986, segunda parte del antiguo Código Civil, que es la interpelación fehaciente. En aquel momento, se preveía que la suspensión era por un año, hoy en día en la actual regulación, en el actual Código Civil y Comercial, es de 6 meses. En línea con esto, en febrero de 2015, en el caso Santiago del Estero, la Corte le reconoce, era un reclamo, perdón, me equivoqué de fallo, el fallo Santa Fe de noviembre de 2015, la provincia había interpuesto un reclamo en sede administrativa y la Corte le reconoce efectos suspensivos en los términos del artículo 3986, segundo párrafo. Entiendo yo acá que tiene la Corte jurisprudencia de que la competencia originaria no es obligatorio para la provincia, el agotamiento de la vía no le resulta aplicable esos artículos, entonces entiendo que quizás por eso la Corte le reconoció efectos suspensivos, pero sin aplicar la ley de procedimiento, sino con remisión al Código Civil y Comercial. De vuelta, esta fue la solución que adoptó la comisión en el anteproyecto, porque si bien, como les mencionaba antes, le reconoce efecto interruptivo al reclamo administrativo,
aclara que siempre que este sea exigido por ley como requisito previo para deducir la acción judicial. Entonces creo que la clave es la imposibilidad del particular de acceder a la justicia. Si el particular no está imposibilitado, no se le reconocería este efecto interruptivo / suspensivo de la prescripción en los términos de la ley de procedimiento. Otro tema que también genera incertidumbre es, bueno, ¿cuándo se reinicia el plazo de prescripción? Estamos diciendo que le reconocemos efecto interruptivo o suspensivo a la interposición, pero ¿cuándo se reinicia? La ley de procedimientos, como les mencionaba antes, en el artículo 1, inciso B, apartado 9, regula un solo supuesto de reinicio, que es en el caso que se declare la caducidad del procedimiento administrativo. Entonces se plantea la duda, bueno, ¿qué pasa si hay pronunciamiento expreso y qué pasa si hay silencio en la administración? En el caso del pronunciamiento expreso, creo que hoy está resuelto en el reclamo administrativo previo con la modificación de la ley 25.344 y el fallo de la Corte con remisión al dictamen de la Procuración en el fallo Biosystems, donde se reconoce que hoy en día, por la regulación del artículo 31, en caso de pronunciamiento expreso, se disparará el plazo perentorio del artículo 25. Entonces ya no hay tanta discusión respecto al plazo de prescripción, porque si hay pronunciamiento expreso lo que tenemos es un plazo de caducidad. Y lo mismo, bueno, obviamente en la vía recursiva, que ya estaba desde antes, en caso de pronunciamiento expreso hay plazo de caducidad. La duda más que nada se plantea en el caso de silencio, porque hay cierto sector de la doctrina, con remisión a unos fallos de la Corte, donde regulan el silencio para los casos de la aplicación de las regulaciones provinciales que aplicaban el plazo de caducidad en caso de silencio, insisten en que el silencio no, digamos, es a favor del particular y la administración no podría beneficiarse de esta inactividad o del incumplimiento de su obligación de pronunciarse sobre los reclamos que se le presentan. Al respecto puedo mencionar, de vuelta en el caso Biosystem, en el dictamen de la Procuración, al cual la Corte remite, de alguna manera trata este tema porque, si bien lo que se discutía era la aplicación del plazo de caducidad del artículo 31, y ahí se concluye que resulta aplicable cuando hay pronunciamiento expreso y no cuando hay silencio, pero en el caso de silencio ahí aclara que el particular puede acudir a la justicia sin otro plazo que el de prescripción. Y esto en definitiva es lo que reguló el legislador, o lo funda en lo establecido en el artículo 31, cuando termina sin perjuicio de lo que fuera pertinente en materia de prescripción, y el artículo 26 en materia recursiva, donde también establece que no resulta aplicable el plazo de caducidad en caso de silencio, pero sin perjuicio de lo que corresponde en materia de prescripción. Me parece interesante, este tema lo trataron Fait, Petraki y Argibay en la disidencia en Lagos, pero ellos justamente ahí analizaron si el artículo 1, inciso D, apartado 9, implicaba consagrar la existencia de acciones imprescriptibles. Y ellos consideraron que, bueno, obviamente con remisión a lo que reguló el legislador en el 31, no existirían acciones imprescriptibles, pero hacen remisión a unos fallos de la Corte del año 1905-1932, donde la Corte ya había analizado este tema, pero con relación al reclamo administrativo previo de la ley 3.952. Y ahí también la Corte había dicho, bueno, que la acción no puede ser imprescriptible, que cuando el particular ya no se encuentre imposibilitado de demandar, digamos, debería interponer la acción dentro del plazo de prescripción. Entonces la duda sería entonces cuándo renace, digamos, nos queda claro que debe renacer cuándo renace. Entonces lo que tenemos que analizar es en cada una de las vías cuándo este impedimento es superado. En la vía recursiva parecería que es más claro, porque el propio reglamento nacional establece que una vez interpuesto el recurso, la administración tiene 30 días hábiles administrativos para resolver el recurso. Y el silencio se configura sin ser necesario la interposición del pronto despacho. Entonces, si tenemos que analizar cuánto el particular ya no se encuentra impedido de iniciar la acción, sería una vez transcurrido este plazo, porque él tiene la posibilidad de ir a la justicia, él tiene la posibilidad de quedarse en sede administrativa, esperando un pronunciamiento o un amparo por mora o lo que sea, pero tiene la posibilidad de ir a la justicia. Entonces se podría decir que renace el plazo de prescripción. Esta es la interpretación que adoptó la Procuración del Tesoro en agosto de 2018, donde justamente analizó si había prescrito una acción de nulidad porque el particular la había interpuesto el recurso, y nunca más nunca había iniciado la acción, a pesar de, a criterio de la Procuración, encontrarse en condiciones de demandar por haber vencido estos plazos.
El problema de aplicar este razonamiento a la vía reclamativa es que en la vía reclamativa la configuración del silencio es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque la ley lo que dice es que la administración tiene 90 días hábiles administrativos para resolver el reclamo, pero para configurar el silencio es necesario la interposición del pronto despacho y que transcurran 45 días. Por lo tanto, queda claro que el plazo de prescripción renacería si el particular interpone pronto despacho, ahí queda claro. La duda es qué pasa si el particular no interpone, porque por un lado no estaría agotada la vía, pero por otro lado queda raro que el plazo de prescripción quede en manos de una conducta o un acto subjetivo del particular. Doctora Fanelli, Sí, estamos en términos, si quiere... Sí, ya la última y ya está. Bueno, y lo último quería decir que el anteproyecto, la comisión trató este tema también en el anteproyecto del Código Civil y Comercial, y justamente lo que dice es que, no digo que comparta la solución, digo que por lo menos es claro y lo que nos falta es seguridad jurídica, pero terminó reconociendo que este efecto interruptivo se debería tener por no sucedido si no se interpone la demanda por 6 meses, dentro de los 6 meses contados de que se tenía expedita la vía judicial. Por lo menos da un plazo más claro para dar seguridad jurídica. Gracias y perdón por excederme. Muchas gracias, doctora Fanelli Evans. Bueno, a continuación va a estar hablando el doctor Patricio Sanmartino sobre las bases del sistema de protección cautelar en el derecho procesal público. Doctor Sanmartino, cuando quiera puede comenzar. Muchas gracias, profesor Nielsen. Bueno, es una enorme satisfacción volver a compartir este espacio académico con la directora de la Maestría de Derecho Administrativo de la prestigiosa Universidad Austral, doctor Ibanega, con el querido Jorge Muratorio, con Pablo Perrino, con los queridos amigos Laura, Fabián, con Agustina, y con vos, Carlos, por cierto, ¿no? Es un equipo de muchos años que nos conocemos, algunos ya pasaron incluso hasta más de 25 años que nos conocemos, pero para los que nos están en este momento se han conectado, quiero que sepan que es un momento muy, muy grato para todos nosotros, compartir este espacio, ¿no? Compartir un espacio académico. El título está buenísimo, pero no vamos a tener mucho tiempo para poder desarrollarlo, pero sí 2 o 3 ideas que quiero compartir con ustedes. La primera es preguntarme, ¿no? ¿Cómo se conforma, cómo se abastece el sistema cautelar hoy en día a 9 años de la 26854? ¿Cómo se conforma ese sistema cautelar? Lo que uno puede ver, yo quizás tomando una fotografía puedo advertir que ese sistema cautelar se abastece de 3 grandes subsistemas. Un primer subsistema es el que concierne a lo que es la jurisprudencia de la Corte en su competencia originaria. Un segundo subsistema es el de la ley 26854, y el tercer subsistema es el que concierne a las situaciones que se vinculan con los procesos de amparo. Entonces podríamos señalar que hay 3 grandes subsistemas en los cuales no todos ellos están regulados por la 26854. Por ejemplo, en el sistema jurisprudencial legal de la Corte Suprema en competencia originaria, vamos a encontrar que el esquema que tiene la Corte es un poco más complejo, es un sistema básicamente jurisprudencial, en el cual vamos a advertir la existencia de medidas cautelares que son conservativas de un lado, que impiden o por lo menos mantienen la situación existente, o impiden el cambio, y por el otro lado vamos a encontrar medidas de carácter innovativa, que como bien dijo Miriam, se vinculan con la alteración de las circunstancias de hecho y de derecho. Ahora, cuando hablamos de medidas innovativas en este marco, uno puede, estudiando un poco la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal en su competencia originaria, en materia de medidas cautelares innovativas, podemos advertir que existen algunas medidas de carácter innovativas no anticipatorias, que implican una alteración, pero que no implican la antelación, no implican anticipar el objeto inmediato de la pretensión, pero también existen medidas de carácter innovativas, de carácter anticipatorias. Y dentro de las anticipatorias podemos encontrar 2 tipos de medidas. Medidas anticipatorias no satisfactivas, como la suspensión de los efectos del acto, y medidas de carácter innovativas, anticipatorias de carácter satisfactivo, como pueden ser las que hoy denominamos medidas cautelares positivas.
Esto se puede extraer de la doctrina de la Corte, estudiando los precedentes de la Corte, porque, insisto, en competencia originaria, como también lo dijo el profesor Pablo Perrino, la Corte no aplica la 26.854. Tiene sus razones, está en el fallo Entre Ríos, provincia de Córdoba 2015, 2019, Nórdico, son varios los fallos que la Corte establece no aplicar la 26.854. Entonces, en este esquema es importante ver cuál es la diferencia entre lo que es la medida conservativa y la medida innovativa, cuáles son los requisitos y, sobre todo, dentro de las innovativas, que la Corte muchas veces habla y dice que es un anticipo de jurisdicción favorable, hay que advertir cuando estamos en una innovativa que es satisfactiva y no satisfactiva. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la naturaleza de la medida va a corresponder el régimen jurídico aplicable. Este es el punto. La clasificación tiene razón de ser en razón del régimen jurídico aplicable. Ahora, si yo voy al segundo subsistema, al subsistema de la 26.854, vemos que ahí tenemos, es un poco más sistemático, la 26.854 con sus más y sus menos, con sus luces y sus sombras, algunos plantean más las sombras, otros plantean las luces, pero sabemos, es un sistema que podemos o no estar de acuerdo, pero es un sistema al fin y al cabo. La interpretación de este sistema tiene que ser dado dentro de las bases que ahora yo voy a señalar, que me parece que yo simplemente voy a citar, nada más, ¿no? apenas voy a poder decirlo, pero me parece que es interesante advertir. Lo primero, la 26.854 se integra a, o mejor dicho, es una parcela del sistema general de tutela urgente. Es decir, hay un sistema de tutela urgente que es mucho, mucho más amplio que la 26.854, que la tutela cautelar. Por ejemplo, dentro de este sistema de tutela urgente vamos a encontrar que hay otros procesos. Por ejemplo, hay ciertos procesos constitucionales que son procesos urgentes. Por ejemplo, el proceso de amparo. Hay ciertos procesos que no son a medidas cautelares, pero que son de carácter autónomo y satisfactivo, como la medida autosatisfactiva, que no es una medida cautelar. Hay ciertos procesos que también son urgentes porque se vinculan con derechos fundamentales de naturaleza convencional, como el del 25 de la Convención Americana, que en verdad hay que tener en cuenta. A lo cual, a todo esto hay que sumar otro proceso que se va abriendo camino, nos guste o no, se va abriendo camino, que es la aplicación analógica de los artículos 1007 y 10 y siguientes respecto de la acción de prevención del daño. Aquí es muy importante tener en cuenta cómo se aplicaría ese artículo 17.10, 17.11 del Código Civil y Comercial, se aplicaría analógicamente al ámbito del derecho público. Vuelvo a nuestro sistema, vuelvo al segundo subsistema que es el de la 26.854, que de acuerdo al tipo de la sala, de acuerdo a la sala que intervenga, va a tener variaciones. Esto hay que saberlo. No todas las salas tienen la misma, aplican del mismo modo la 26.854. Pero yo me estoy refiriendo ahora a cuáles serían las bases, cuáles son las bases de esa 26.854. Lo primero que yo voy a tener en cuenta, además de considerar que es nada más que la 26.854, una parcela del sistema de tutela urgente. Una parcela, nada más. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que la protección cautelar para la 26.854 parte de un presupuesto, que es el presupuesto de intervención del Poder Judicial. ¿Cuál es ese presupuesto? El caso. Y esto ustedes la van a ver en el título primero. El caso, la causa, controversia se presenta como el presupuesto de la medida cautelar. Un segundo aspecto que me parece central para interpretar la 26.854 es la función asegurativa. Esto creo que es básico. La función asegurativa, es decir, garantizar en su propia naturaleza, en su propia integridad, lo que va a ser el objeto del proceso, es decir, la pretensión material y la pretensión jurídica. Es decir, la idea de lo cautelar hoy en día, por lo menos dentro de la 26.854, artículo 3.1, es asegurar el resultado práctico del proceso, dirían algunos fallos, diría Calamandrei, asegurar el acto terminal del proceso, diría García de Enterría, o del procedimiento administrativo. A partir de esta finalidad, a partir de esta función asegurativa que tiene la medida cautelar en el marco de la ley, vamos a advertir que esta ley suministra un elenco de técnicas de protección cautelar diferentes. Estas técnicas de protección cautelar se adaptan a esto que yo acabo de señalar, las técnicas conservativas y las técnicas anticipatorias, pero tienen otro nombre. Se denominan en algún caso medida de no innovar, que puede ser en algunos casos retroactivo, se denomina suspensión de los efectos del acto administrativo, se denomina medida cautelar positiva. Pero todas estas medidas cautelares, más la genérica del artículo 16 y también la del 17, en verdad encuadran dentro de este sistema que hemos señalado antes, entre medidas conservativas y medidas anticipatorias no satisfactivas y satisfactivas,
anticipatorias, que son sí, no satisfactivas y no satisfactivas, y que en verdad tienden básicamente en esta idea de función asegurativa a establecer cuál es el estándar teleológico de interpretación de toda la ley. A partir de este estándar teleológico de interpretación de toda la ley, que es la función asegurativa, uno puede en algún modo interpretar que hay un punto central, que más allá de las clases de medidas cautelares que la ley ha regulado, en el artículo 3.1 habla de la necesidad de la idoneidad de la medida cautelar para asegurar el objeto del proceso. Por ende, y esto me parece central enfatizarlo, la ley consagra, aunque no lo dice expresamente, pero sí implícitamente, un principio que es el principio de la libre configuración cautelar. La libre configuración cautelar en la medida que resulte idóneo para satisfacer o asegurar el resultado práctico del proceso, asegurar el objeto del proceso. También la ley consagra un principio que es muy interesante en el artículo primero, que es el principio de la plenitud cautelar. Si ustedes leen la redacción del artículo 43, con el artículo primero, de 43 de la Constitución, perdón, con el artículo primero, van a ver que hay algo de relación. En la ley se habla de que la protección cautelar, la pretensión cautelar, podrá ser solicitada, la protección cautelar, contra toda actuación u omisión de autoridades públicas. Consiguientemente, no es contra algunas, sino que establece un amplio margen de justiciabilidad a través de este tipo de protección. Razón por la cual es toda actuación formal o material, toda omisión formal o material. También se prevé que, y esto también es importante en el esquema sistemático de ordenación que establece la ley, que la protección cautelar puede ser solicitada por el propio Estado, artículos 16 y 17. Un tema que ha sido cuestionado por algunos profesores, el tema de que cómo se regula la protección cautelar, y sí, pero porque hay ciertas situaciones en las cuales la administración no puede ejecutar por sí determinados actos, y ni siquiera puede dictarlos. Por ejemplo, cuando la administración se enfrenta a un acto administrativo estable, eso significa una limitación, no solamente para ejecutar ese acto o ejecutorial ese acto, sino también para decidir si ese acto es válido o no válido. Entonces, la ley reguló también la protección cautelar para asegurar los intereses generales o los intereses públicos. Esto es interesante también remarcarlo. Como decíamos antes, la ley abre múltiples cauces formales, continentes podríamos denominarlo, según que el Estado sea ente enjuiciable o no sea ente enjuiciable. Y también prevé diferentes objetos, como los señalé recién, tipos de medidas. Ellos en el marco de la libre configuración cautelar. Ahora, los tipos de medidas cautelares en la ley están de alguna forma relacionados con tipos de actuación. Por ejemplo, frente a actos estatales, ley, disposición reglamentaria, acto general normativo, acto administrativo, la ley prevé la suspensión de los efectos de esos actos estatales. En los casos de situación de inactividad o de omisión o de inejecución de un acto administrativo o de acto administrativo cuyo objeto sea denegatorio, la medida cautelar pareciera ser que se encara dentro de lo denominada medida cautelar positiva, pero que la ley también la reconoce como, al final como medida innovativa. Finalmente, en los supuestos de conductas materiales, que en definitiva resulten ilegítimas, básicamente está pensado para las vías de hecho, pero no solamente para ellas, está prevista la medida de innovar. Claro está, cuando estamos frente a vías de hecho administrativas, todos sabemos, estudiamos y lo sabemos perfectamente, que cuando la administración incurre en un comportamiento material gravemente antijurídico, se quiebra la cadena de legalidad y naturalmente la administración pierde sus prerrogativas. Por eso está prevista la medida de no innovar, que es bastante cercana a la del 230. Pero para esos supuestos, el 230 o la medida de no innovar, para supuestos en los cuales la administración pierde sus prerrogativas de poder público, en las cuales incurre en vías de hecho administrativas. Artículos 13, 14 y 15. Ahora, si yo avanzo un poquitito más sobre esto, la naturaleza conservativa o la naturaleza innovativa de la protección cautelar prevista me va a modificar todo lo que significa los requisitos de procedencia. Así la ley va a asumir en las diferentes clases de medidas cautelares un aspecto que no toda la doctrina está de acuerdo, que es que la base de la protección cautelar es el peligro en la demora. Esto quiero enfatizarlo porque pareciera ser que ya cuando en el artículo 13, inciso primero, apartado 2, se establece justamente el peligro irreparable de la demora, es como un esquema central, porque lo propio de lo cautelar, lo realmente propio de lo cautelar es precisamente el peligro. ¿Qué significa lo cautelar? Lo cautelar en definitiva es la medida cautelar viene a ser una suerte
de factor de evitación del daño, viene en definitiva a ser un factor de ruptura del nexo causal entre la actuación o omisión que lesiona o produce un daño sobre el tercer momento de la tutela judicial efectiva. Recordemos, la tutela judicial efectiva tiene tres grandes momentos: el acceso al tribunal, o como dice Astorga Brach, ocurrir al tribunal; un segundo momento, que es el derecho a que se dicte una sentencia fundada en derecho, una sentencia que respete el debido proceso legal, una sentencia que se dicte dentro de un plazo razonable; y el tercer momento, lo dice también Astorga Brach, el de la utilidad de la sentencia, el de la efectividad de la sentencia, diría la doctrina española. De consiguiente, la medida cautelar, en definitiva, concierne a este tercer momento, el de la efectivización de lo decidido. También la ley desdobla el requisito de la verosimilitud. Esto también fue cuestionado por un sector de la doctrina, pero me parece claro: verosimilitud en el derecho vinculado con el título, razón jurídica del particular; verosimilitud en la ilegitimidad en cuanto se establece indicios graves y serios de antijuridicidad en el comportamiento de la actuación. Adviertan un detalle: la ley no habla de una antijuridicidad o ilegitimidad manifiesta. ¿Por qué es esto? Porque lo que está pensando, sobre todo en los supuestos de suspensión de los efectos de un acto administrativo, que la suspensión de los efectos del acto administrativo no es la eliminación del acto. No se anula el acto cuando se suspende. Lo que sucede es que se paraliza interinamente su ejecutividad, su eficacia y la ejecución del acto. Digo esto porque hay algún sector de la doctrina que entiende que en la suspensión estamos en presencia de una atípica nulidad del acto administrativo. No, la nulidad del acto es la extinción del acto, la expulsión del acto de mundo jurídico. Y con la suspensión no se expulsa el acto, no se extingue el acto, no se elimina, simplemente se establece la paralización interina de sus efectos, de su eficacia. Pues bien, ya se va acercando el final del tiempo, esto viene muy rápido, pero sí no puedo dejar de señalar un detalle que tanto hemos hablado con todos los colegas que estamos acá, con Laura, Fabián, Miriam, con Carlos y con Agustina y con Jorge. En muchas de las clases del postmagistral hemos tratado esto. El famoso artículo 2.2. Ese artículo 2.2 es quizás uno de los puntos más importantes de la ley. ¿Por qué? Porque introduce en el derecho administrativo la presencia, o por lo menos la no indiferencia ni neutralidad frente a la naturaleza de los derechos, que en este caso la pretensión cautelar pone en juego. En supuestos en los cuales vamos a encontrar que está en juego situaciones de vulnerabilidad, personas en estado de vulnerabilidad, o el derecho a la vida digna, o el derecho a la salud, o derecho de naturaleza alimentaria, o derecho al ambiente, la ley establece una flexibilización en el procedimiento cautelar previo al dictado o al despacho de la cautelar. Ahora, hay un detalle que no podemos obviar. Ese artículo 2.2 establece una sensibilidad frente a cierto tipo de derechos. Este artículo 2.2, en definitiva, se proyecta también sobre los requisitos de procedencia, y se proyecta también sobre el procedimiento administrativo, y se proyecta sobre el acto administrativo, y se proyecta sobre todas las parcelas que por razones metodológicas se divide el derecho administrativo. En el artículo 2.2 y en la ampliación de la interpretación del artículo 2.2 quizás está gran parte de los principios y valores del Estado constitucional, por lo menos insertados para el derecho administrativo. Muchas gracias, Carlos. Seguimos. Gracias. Muchas gracias, doctor San Martino. Bueno, a continuación, el doctor Fabián Canda hablará sobre la judicialización de las medidas que se adoptan en el procedimiento administrativo. Doctor Canda, cuando quiera puede comenzar. Muchas gracias. Es grande mi alegría de poder compartir con tan calificados colegas con los cuales nos conocemos hace tantos años esta masterclass, esta segunda parte de la masterclass, y en particular le agradezco a mi amigo San Martino la deferencia de haberme invitado a exponer mis ideas. Bueno, la pregunta que nos convoca es ¿en qué seguimos pensando? La parte 2, ¿en qué seguimos pensando los que hacemos derecho administrativo? Y confieso que a lo mejor seguramente de formación profesional, en mi rol de fiscal, muchas veces me he preguntado, el procedimiento recibe justificadas críticas, ¿cómo hacemos para emprobarlo? ¿Cómo hacemos para dirigirlo? Teniendo en cuenta que la práctica me lleva a verificar que muchas veces el procedimiento es la única instancia real, útil, con la que cuenta el ciudadano, que no se
no está dispuesto. Esto también es afirmable respecto de persona jurídica, pero bueno, con más razón el ciudadano no está dispuesto a aventurarse en una acción judicial ulterior. Entonces, como único espacio de cobijo, de protección a su rol de ciudadano, está el procedimiento administrativo. Dicho esto, también es dable decir que este procedimiento no funciona bien, que hay fundadas razones para propiciar, como lo hace un sector de la doctrina, su abrogación, que este procedimiento es lento, que este procedimiento no cumple con la finalidad para la cual está creado, cual es darle una opción a la administración para que no sea llevada a juicio y, llegado el caso, resuelva en su propia sede cuando entienda que ha abusado de su prerrogativa y de su poder, que lógicamente es consustancial a todo país de Occidente. Bueno, pero dicho esto, entonces, lo que siempre me develó es qué hacer desde el proceso para mitigar estas fundadas críticas al procedimiento. Concretamente, ¿cómo hacer para que el procedimiento pueda ser cuestionado en sede judicial antes de que confluya en su conclusión normal, que es la del dictado de un acto administrativo que lo corona, ¿no? El acto administrativo coronando ese íter, ¿no?, que es el procedimiento administrativo, cuando en el procedimiento administrativo se suceden actos que merecerían ser reconducidos, incluso antes del dictado del acto definitivo. En este afán siempre procuré munirme de antecedentes, tengo posición tomada en relación con este tema, y algunas cosas quisiera compartir con ustedes de la praxis, de la práctica, que tiene que ver con este tema que antes les mencionaba. Uno es, por ejemplo, cuando se pide vista del expediente administrativo, ¿no? Estoy haciendo referencia a un caso puntual. Se pide vista del expediente administrativo y esta vista se deniega. ¿Cuál es el fundamento para denegar la vista? Bueno, que el expediente no se encontraba en la oficina pertinente. Bien, este pedido de vista supuestamente es un acto que no merece más que un recurso como el recurso de reconsideración ante la propia sede administrativa, que no pone fin al procedimiento administrativo, ni tampoco impide su prosecución para que se dicte luego un acto administrativo sobre la cuestión de fondo. Pero al incidir sobre el derecho de defensa, este da motivo a su judicialización. Esta denegatoria del pedido de vista da motivo a su judicialización. Se lo ha hecho por vía del amparo y hay sentencia, por ejemplo, de la Sala Segunda haciendo lugar a esta pretensión de que se le conceda vista. Dice Gordillo, no conceder vista de un expediente administrativo es pretender que el particular se pueda defender con los ojos vendados, o sea, sin saber cuál es el contenido del expediente administrativo. Me refiero al caso FMF. Están nada más que las siglas, no está el nombre completo. Otro tema, otro acto dado durante el procedimiento es el caso de que se utilice la sanción, como una sanción, una medida cautelar en el marco de un sumario administrativo. Por ejemplo, cuando se utiliza la posibilidad de suspender a un agente cuando no era necesario hacerlo, y entonces tiene una finalidad que, sin llegar al acto definitivo en el cual se valora la conducta del que resulta investigado, en este caso un agente de la fuerza de seguridad, bueno, sin llegar a eso, en el camino se lo suspende y se utiliza esa suspensión, que es de naturaleza preventiva, para sancionarlo, ¿está? De manera encubierta, sancionándoselo. Bueno, este es un acto que no es definitivo, porque el acto definitivo sería la sanción. Sin embargo, es posible judicializarlo cuando, bueno, algunos supuestos, por ejemplo, la normativa prevé la posibilidad de suspender ante
el sumario iniciado por una falta de naturaleza gravísima, pero la Gendarmería y las demás fuerzas de seguridad lo aplican cuando se investigan hechos que dan lugar a una sanción grave o leve, no gravísima. Consecuentemente, no puede ser automáticamente suspendido el agente. Si lo es, esto es judicializable y así se lo ha hecho por vía del amparo, por ejemplo, en el caso R. Lo mismo sucede con el pago de haberes. Muchas veces se adopta como medida preventiva la suspensión del agente, otra vez un agente militar, un agente que revista la fuerza de seguridad, y se suspende el pago de haberes mientras dura esta medida cautelar. Esto implica una sanción para el propio agente. No pagarle haberes y permanecer suspendido, así lo entiende el Foro Contencioso Administrativo, por ejemplo, en el caso Rojas. Con respecto a la DGI, esto muchas veces el procedimiento no se finaliza, no se logra llegar a buen puerto o a mal puerto en su caso, porque el particular tiene que cumplir con ciertos trámites ante los cuales que se ve imposibilitado de cumplirlos porque hay un defecto de la propia administración. Por ejemplo, el particular que quiere producir un sinceramiento fiscal tiene que presentar una declaración jurada. Ahora, resulta ser que se intentó conectar varias veces y el sistema estaba caído, con lo cual no pudo presentar la declaración jurada. Consecuentemente, no pudo realizar, no va a ser aceptado que se sincere fiscalmente. Es este acto denegatorio, ¿no? Entonces, de su posibilidad de presentarse para ser un postulante a una declaración jurada de sinceramiento fiscal, el que fue judicializado, esta imposibilidad de presentar la declaración jurada en el marco del procedimiento. Se aceptó que contaba con legitimación, se resolvió el caso, por ejemplo, el juzgado 5 en el caso Lisbona, y la sala, bueno, no recuerdo el número de sala, pero esto fue confirmado por Cámara. Es una sentencia firme. Lo mismo sucede con la inclusión del contribuyente en una base llamada APOC, ¿no? Esto implica la suspensión de la quit. Ahora, si una persona cuestiona esa inclusión y este cuestionamiento, exceptuando la regla del artículo 12, que implica la suspensión de la inclusión en esa base, que tiene consecuencias porque limita grandemente el uso de la quit, no lo impide, pero lo limita grandemente. Bueno, esta falta de suspensión, no obstante existir un reclamo, entre comillas, así lo llama la legislación tributaria, implica una vía de hecho indirecta, con lo cual no hay tampoco finalización del procedimiento, pero hay un acto que se da en el marco del procedimiento que resulta agraviante para el particular. Estos son ejemplos tomados de la práctica cotidiana, temas que se han judicializado, son fallos recientes de los años 2021, 2019, etc. Son situaciones puntuales pero cercanas en el tiempo. Nosotros en Derecho Administrativo explicamos que en el procedimiento administrativo hay tres categorías de acto para terminar. Los actos interlocutorios, que son aquellos que se dictan durante el procedimiento y que solo admiten ser revisados por la misma autoridad que lo dictó, o sea, solo son pasibles de un recurso de reconsideración, y aquellos actos que admiten ser motivo de un recurso jerárquico y luego de una judicialización, como ser los actos asimilables a definitivos y los actos definitivos. Estas categorías se disciernen porque en el caso de los asimilables a definitivos no se resuelve la cuestión de fondo, pero se impide la prosecución del procedimiento, por ejemplo, una declaración de falta de legitimación, mientras que los actos definitivos sí implican una resolución de la cuestión de fondo. Ahora, estos que acabamos de mencionar no encuadran en ninguna de estas categorías mencionadas, porque se trata de actos dados durante el procedimiento, en este punto se parecen a los interlocutorios, pero
si fueran interlocutorios puros, no serían judicializables, sino procede la judicialización. O sea, son verdaderos actos administrativos dados durante el procedimiento, son actos que inciden sobre los derechos subjetivos o, en su defecto, sobre los intereses legítimos, o haciéndonos eco de la definición dada por la Corte de los derechos, de los derechos subjetivos típicos, o al menos de una situación individual homogénea, que admiten entonces su judicialización. Tenemos que pensar esta nueva categoría, que sería una cuarta categoría que, bueno, por lo menos provisoriamente podríamos llamar actos administrativos interlocutorios, o antes actos interlocutorios administrativos. Por supuesto, si aplicamos las categorías ortodoxas, vamos a sentir que, bueno, es una cuestión muy crocante, muy crujiente, que hace mucho ruido, pero por lo menos lo tenemos que pensar los que hacemos derecho administrativo. Y esto quería decirles. Muchas gracias por su atención a todos. Muchas gracias, doctor Canda, por su exposición. Bueno, han llegado por fin las exposiciones el día de hoy. No sé si la doctora Ibanega y el doctor San Martino quieren dar unas palabras de cierre. Muchas gracias, Carlos. Miriam, ¿querés decir algunas palabras de cierre? No, te lo dejo a vos, Patricio. Muchas gracias. La verdad es que, como siempre, ha sido un placer escucharlos a todos. Uno aprende permanentemente. Esto creo que es lo importante. Y bueno, te felicito y te agradezco por el postmagistral. Y yo les quiero comentar, siendo la hora que es, todavía tenemos 50 personas que nos están escuchando. Así que me parece que eso también es muy, muy importante. Todo es tuyo, Patricio. Bueno, muchas gracias, Miriam. Nuevamente, el agradecimiento a todos los queridos insignes profesores del diplomado postmagistral. Gracias, profesora Miriam Ibanega, gracias, Fabián Canda, gracias, Jorge Muratorio, gracias, querida Laura, gracias, Carlos Nielsen, gracias, Agustina, gracias, Pablo Perrino. Ha sido una enorme alegría, insisto, y le comento a los que en este momento siguen conectados, que para nosotros esto es de una enorme alegría. Compartir este espacio es una enorme alegría porque somos amigos de muchos años. Y ciertamente, como bien dijo en algún momento Pablo, indudablemente no pensamos los mismos de muchos temas, pero eso no implica que no podamos compartir este espacio del abrazo común en el plano académico. A todos los que les interese algo trabajar en lo que es el diplomado postmagistral, que es una profundización de lo que es parte del derecho administrativo, ahí tenemos temas vinculados con acto administrativo y derechos fundamentales, procedimiento administrativo y derechos humanos, gestión pública, responsabilidad del funcionario, responsabilidad patrimonial del Estado, control judicial de la administración y contratos públicos. Son 6 materias que en general nos permiten más que nada profundizar lo que ya sabemos. O sea, nosotros ya venimos con algún bagaje, y esto está pensado para quienes ya tienen algún conocimiento en el derecho administrativo que les permite profundizar. El año pasado, creo que si mal no recuerdo, Carlos, tuvimos 80 u 83 profesores que participaron de nuestras clases en el diplomado postmagistral. Profesores muy buenos, tanto de la Argentina, naturalmente, como de Latinoamérica y también de España y de Italia. Así que bueno, aquí estamos. Un gusto enorme, les mando un muy fuerte abrazo a todos, ha sido un gusto, y bueno, un aplauso para los queridos profesores. Gracias.